Habiendo establecido 3 récords mundiales e igualado un cuarto en un solo día en Michigan en el año de 1935, James Cleveland Owens ya era una superestrella antes de llegar a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, pero fue en estos Juegos en los que se convirtió en una leyenda. Acompáñenme a conocer esta historia en los sneakers que cambiaron la historia, solo aquí en Soy Cebolla, el canal de tu carnal. James era hijo de un granjero y nieto de un esclavo, que cuando arribó a Berlín para los Juegos Olímpicos de 1936, lo recibieron entre aplausos y ovaciones. Siempre tuvo que ser acompañado por elementos de seguridad cada que abandonaba la Villa Olímpica debido a su popularidad. La ironía de su bienvenida fue que en aquel entonces el canciller alemán era ni más ni menos que Adolfo Hitler, y el país se encontraba bajo el régimen nazi. Los Juegos de Berlín se hicieron para demostrar la superioridad aria. Sin embargo, Hitler no contaba con la popularidad y el rendimiento del atleta afroamericano, probando exactamente lo contrario a lo que establecía el dogma nazi. Otra cosa que Hitler no esperaba era la colaboración con el triunfo de Owens de uno de sus compatriotas, Adolf Adi Dassler. Los hermanos fabricantes de zapatos Adi y Rudi Dassler se dieron cuenta que la mejor campaña de marketing para sus zapatos para correr eran victorias en la pista de atletismo. Por lo tanto, reconociendo que Owens era el mejor atleta del momento, Adi decidió darle sus zapatos. Adi y Rudi abrieron su primer fábrica de zapatos deportivos en Bavaria en julio de 1924. Un rebelde desde pequeño, Adi utilizaba su tiempo libre para practicar deportes. Tenía una pasión por la actividad física, particularmente corriendo largas distancias, jabalina y esquí. Por otra parte, Rudy era un fanático de los deportes, pero no los practicaba. Él tenía una mente más enfocada a los negocios. Su tiempo lo ocupaba desde pequeño a aprender el negocio de la fabricación de zapatos de su padre. Tristemente, debido a la movilización del ejército alemán en 1914, sus planes fueron interrumpidos y fueron llevados a las trincheras de Flanders. Afortunadamente, los dos sobrevivieron a la guerra. Después de regresar a casa para mantenerse, Adi se iba a los campos buscando equipo de guerra y utensilios dejados por los soldados para reciclar. Se usaban tiras de piel para hacer zapatos y los paracaídas eran convertidos en sandalias. En 1920 comenzó un negocio de zapatos en un taller que puso en la desaparecida lavandería de su madre y aprendió de su padre el arte de coser zapatos. Su pasión por el deporte lo llevó a enfocarse más en hacer zapatos deportivos, comenzando a hacer zapatos de gimnasia y después a experimentar con spikes para correr. Rudy había intentado unas cuantas profesiones desde que la guerra acabó. Eventualmente, decidió regresar a casa y unirse a su hermano. El 1 de julio de 1924, los dos fundaron la fábrica de zapatos deportivos de los hermanos Dassler. Los hermanos escogieron el peor tiempo para abrir un negocio de zapatos. Alemania había perdido la guerra. Pero la situación los benefició, ya que mucha gente encontró en el deporte una distracción de la miseria en la que se encontraban. El fútbol, una creación inglesa, no era visto con buenos ojos en un principio, pero rápidamente se convirtió en un deporte muy popular, llevando a la creación de muchos clubes en toda Alemania. Inicialmente los hermanos Dassler tuvieron problemas para venderles a las tiendas, pero encontraron éxito cuando uno de los clubes de fútbol de su pueblo natal les hizo un pedido para sus jugadores. El pedido hecho por este club fue tan grande que los hermanos tuvieron que trabajar por meses para poderlo entregar. La popularidad de los zapatos creció tanto que recibieron una visita de Joseph Balzer, el entrenador del equipo alemán de atletismo. Él quería conocer más acerca de los spikes para correr, y esto les dio acceso directo al equipo nacional de por vida. En 1929, la economía alemana fue afectada una vez más debido al colapso de la economía mundial causado por una gran afectación en Wall Street. La situación económica, el estado del gobierno alemán y la gente que aún se sentía humillada por haber perdido la guerra llevaron al levantamiento de Adolfo Hitler y el régimen nazi.
cada vez se hacían más fuertes, y los alemanes creían que cualquiera que quisiera seguir con un negocio debían apoyar el régimen, creyeran en él o no. En mayo de 1933, 3 meses después de que Hitler tomara el poder, los hermanos registraron sus nombres en el partido nazi. El crecimiento de los nazis inesperadamente incrementó la popularidad de los zapatos de los Dassler, debido a que Hitler promovía el deporte como un instrumento poderoso para enseñar disciplina y compañerismo, también como una propaganda política. Ayudó a que Hitler también tuviera un ejército de hombres jóvenes y atléticos, que bajo un programa compulsivo de integración, Hitler unió toda la estructura deportiva nacional, los clubes deportivos y las federaciones a su régimen. La participación en el deporte era visto como un deber patriótico. Millones y millones de jóvenes se unieron a las fuerzas de Hitler, siendo educados tanto en lo deportivo como en lo político. Adi no apoyaba para nada la ideología de Hitler y los nazis. Sin embargo, para poder continuar en el negocio, se tuvo que contactar con los clubes y se convirtió en entrenador y proveedor del movimiento nazi en 1935. Adi escuchó hablar de Owens y se dio cuenta que era uno de los mejores atletas del mundo y vio en él ciertas familiaridades, no solo como atleta, sino que trabajaba medio tiempo en un taller de reparación de calzado cuando no estaba entrenando, y Adi, a pesar de la actitud política contra los no arios y completamente consciente de los riesgos que envolvía darle unos zapatos alemanes, Adi se mantuvo firme. Desde el primer momento en que Owens puso un pie en la Villa Olímpica de Berlín, Adi buscó mostrarle los zapatos. Primero habló con su amigo Joseph Walser. Él, sabiendo de las consecuencias que esto podría traer, al principio se negó, pero después accedió a darle 3 pares a Owens. Eran ligeros y hechos de piel de ternero, no se parecían absolutamente nada a los que él había utilizado. Owens no tardó en convencerse que eran los zapatos correctos para él. Owens ganó 4 medallas de oro con los Spikes de Dassler, 100 metros, 200 metros, relevos de 4x100 y salto de longitud. Muchos años se habló de que Hitler desairó a Owens después de su primer victoria. Evidencias actuales lo han negado. Sin embargo, una de las personas cercanas confirmó que Hitler estaba muy molesto por la serie de triunfos que obtuvo Owens. Hitler lo pudo haber felicitado o no, pero una persona que realmente lo felicitó fue su rival Carl Long. Él era el hombre perfecto, podría haber sido un modelo en un anuncio de superioridad aria. Después de ser vencido, hizo posible uno de los gestos más recordados en el deporte, al felicitar airadamente a Owens frente al Führer. Para los hermanos Dassler, la victoria de Owens con sus Spikes fue de gran ayuda para lanzarlos a la estratosfera. Sus zapatos comenzaron a ser vendidos fuera de Alemania. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses invadieron Alemania y al darse cuenta que la fábrica de los Dassler había ayudado a Owens a ganar las medallas olímpicas, en lugar de derrumbarla, la dejaron seguir funcionando. Los soldados se convirtieron en sus mejores clientes, ya que comenzaron a ordenar zapatos para béisbol y para básquetbol, asegurando la supervivencia de la fábrica después de la guerra. Owens fue recibido gloriosamente en Nueva York con un gran desfile. Sin embargo, debido a la segregación que existía en Estados Unidos, utilizó el elevador de servicio para ir a la recepción hecha en su honor en el Hotel Waldorf Astoria. No recibió la invitación a la Casa Blanca, la cual recibían todos los atletas olímpicos ganadores. Incluso no recibió un telegrama de felicitación. Después de la muerte de Owens en 1980, Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, le dio su lugar en la historia del deporte norteamericano y dijo: "Ningún atleta ha simbolizado la lucha humana contra la tiranía, la pobreza y la discriminación racial. Sus triunfos personales como un atleta de clase mundial, poseedor de marcas mundiales, fueron un preludio a una carrera dedicada a ayudar a otros. Su trabajo con atletas jóvenes y como un embajador no oficial fuera del país y su discurso de libertad son un legado para todos sus compatriotas".